que se acuerda que estuvimos viendo los 12 años de la niña que fue levantada. Dice que fue levantada porque tenía 12 años, ¿sí? Entonces estuvimos viendo una iglesia que a una niña ya tiene que pasar a la adolescencia, que es cuando hay los 12 años, ¿no? Y comienza a ver en ella una madurez, y estuvimos viendo eso como una iglesia que se levanta para poder tomar el gobierno de las cosas de Dios, ya que el 12 es gobierno, ¿sí? Pero, ¿sabe que hoy día yo quería tocar el contexto de esto, de la niña esta? Porque simultáneamente que esta niña tenía 12 años y pasó lo que pasó con ella y fue levantada, simultáneamente ocurrió otra cosa que también había de por medio 12 años. Está en el contexto. Entonces quiero que lo miremos, ¿sí? Vamos a ir allá. Le he puesto un título. ¿Cómo se llama, evangelista? Anda, anótelo, El reloj del diablo. Me inspiré en una película. Una serie, ¿no? El reloj del diablo y el celo de Dios. Porque en este contexto de la niña, esta niña que tenía 12 años, y que vemos el 12 como un gobierno, ¿sí? Donde tenemos que comenzar a levantarnos en el reino de Dios, gobierno de Dios. En el contexto, dice que iba Jesús en el camino cuando este hombre se le aparece, el papá de la niña, pero también aparece otra mujer, ¿se acuerda? Una que le tocó el manto. Hacía 12 años que esta mujer estaba perdiendo la vida. La sangre es la vida del hombre. Entonces encontramos que cuando esta niña nacía, por lo tanto cumplía 12 años en ese tiempo, también había alguien que hacía 12 años que estaba perdiendo vida, perdía sangre, perdía la vida. Entonces quiero que la veamos también, porque quizás hemos entrado en el gobierno de Dios y hemos entendido el reino de Dios, pero perdiendo vida. Entonces quiero que lo miremos. Fíjese cómo dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. ¿Sabe que cada vez que se habla de que Jesús pasa al otro lado es porque hay una transición, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso. Pero vamos a mirar esto, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, ¿sí? Y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Pero juntamente con esto dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho y de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Quiero mirar a esta mujer como hemos mirado a la niña, también una iglesia. Así como hemos mirado a la niña iglesia, una iglesia que tenemos que levantar para entender reino y gobierno de Dios y pueda funcionar en el gobierno de Dios. También entendemos que simultáneamente tenemos una iglesia ya un poquito mayor, que por ahí entendió reino, 12 años gobierno de Dios, pero que no le aprovechó, en nada le aprovechó. Quiero que miremos esto, porque hay una iglesia que podemos decir, y cuando hablo de una iglesia no es la iglesia que está acá, la iglesia que está allá o esta iglesia. Estamos hablando de dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? Gente que en realidad no le aprovechó haber entendido el gobierno de Dios. 12 años perdidos. ¿Se pierde cosas en Dios? Hay que recuperarlas.
Hay que recuperarla, pero esta mujer tenía 12 años perdido, el reloj del diablo. Usted sabe que el enemigo hará un montón de cosas para que nosotros perdamos tiempo. Esta mujer estaba perdiendo la vida. El que pierde sangre pierde vida. La vida en el Señor. Ahora fíjese que esta mujer hizo algo para dejar de perder vida. Dice que en medio de la multitud, ella le tocó ¿qué? El manto. Vamos a leerlo. Pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho. Hemos leído el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso es lo que ella decía, si toco el manto, va a ser salva. Verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Fíjese que recién cantábamos, y quiero que preste atención entre lo que canta y lo que dice la Escritura, porque recién cantábamos que el Señor está en nosotros y que en nosotros hay una fuente de paz. De verdad hay una fuente de paz. De verdad el Señor está en nosotros, por eso hay una fuente de paz. Porque la fuente de su sangre se secó. Estaba tirando sangre, tirando vida, desparramando vida, perdiendo vida. Y hay algo que tiene que aprender a secarse para que viva en paz. Esta mujer no vivía en paz. ¿Sabe que traducido a las cosas espirituales, una mujer en lo natural con flujo de sangre, por ejemplo, no puede tener intimidad? Para los hebreos era pecado que una mujer con flujo de sangre mantuviera intimidad. Esta mujer no mantenía intimidad. En lo espiritual es no mantener intimidad con Dios. Una mujer con flujo de sangre no puede dar a luz. Nunca pudo dar a luz a nadie. 12 años perdidos. Pero ella tocó el manto, porque dijo, si tocare solamente su manto, voy a ser libre de este azote. Pero fíjese lo que le dice el Señor Jesús. Verso 29. Dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, una enfermedad. 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ella solamente pensaba que estaba tocando el manto, pero él dijo, me tocó el manto, me ha tocado todos mis vestidos. Me ha tocado mis vestidos, no solo me tocó el manto. Entonces quiero que miremos una serie de cosas que a lo mejor estaban ahí en misterio, estaban ocultas, pero que necesitamos que salgan a la luz y podamos verlas, ¿sí? Por un lado, quiero que miremos primera de Juan. Fíjese cómo dice. Dice que 3 son los que dan testimonios en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Esto no solo habla de Jesús. Esto habla de nosotros también. Esto primeramente habló de Jesús, pero también tiene que hablar de nosotros. Nosotros tenemos que alcanzar la estatura de Jesús. Dice que hay 3 que tienen que dar testimonios en la tierra. Número 1, el Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu da testimonio ¿a qué? A nuestro. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio tiene que estar en usted. En los que nos escuchan, tenemos que tener ese testimonio. Necesito sentir de que el Espíritu da testimonio de que soy un hijo de Dios para poder seguir avanzando.
Pero no solo es el Espíritu el que tiene que dar testimonio, porque hay tres cosas que tienen que concordar o ponerse de acuerdo. Por un lado, el Espíritu, que va a decir que soy hijo de Dios y va a confirmar a mi Espíritu, pero hay otras cosas que tienen que dar testimonio, el agua y la sangre. El agua, por un lado, tiene que ver no solo con aquello que le da vida a todas las cosas. Usted sabe que por un lado dice la Escritura que en el principio, después de que Dios creó los cielos y la tierra, dice que mandó a las aguas. ¿Qué le dijo a las aguas? Produzcan seres vivientes. Produzcan seres vivientes. Y nosotros tenemos el agua de la palabra. Tiene que producir seres vivientes. No solo leer la palabra, me leí toda la palabra. Hoy escuché la palabra, tiene que producir seres vivientes. Seres vivientes como Dios quiere que sean creados. Pero hay otro que tiene que dar testimonio. ¿Qué más? La sangre. La sangre, porque estos tres concuerdan. Mi vida tiene que decir o tiene que dar testimonio de quién soy. No puedo perder, cuando hablamos de vida, hermanos, hablamos de tiempo, hablamos de calidad de vida. Y estos tres tienen que concordar, porque los tres dan testimonios en la tierra de quién somos. Esta mujer podría haber dicho, sí, el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hija de Dios, pero la sangre no estaba diciendo lo mismo. Desparramando sangre, derramando sangre. ¿Hasta qué? Tocó el manto. Si nosotros dijéramos que tocó el manto, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tocó? Tocó cobertura. ¿Qué más tocó? Manto significa gobierno, significa reino. Y tenemos que aprender a verlo a Jesús. Y como ella lo vio, este no es un hombre cualquiera, este no es un profeta cualquiera, este tiene el reino de Dios sobre sí. Si yo lo toco, voy a buscar primeramente el reino, diría la Escritura, y las demás vendrán por añadidura, ¿vale? Pero quiero mirar otra cosa. Vayamos a Isaías 59, 17. Vamos a mirar otra cosa en cuanto al manto, el gobierno de Dios. Cuando la Biblia me dice que yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia, me está diciendo más de lo que entiendo, más de lo que puedo llegar a comprender. Y es lo que quiero que comprenda hoy día. Anótelo si es necesario. Si lo anota acá y acá es mejor. Vamos a ver. Dice Isaías 59, 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Cuando le tocó el manto, ¿qué le tocó? Según este versículo, el celo. Le tocó el celo de Dios. Fíjese lo importante que es poder tocar el celo de Dios. Porque Jesús dijo, no solo me tocó el manto, me tocó las vestiduras. Todo lo que podemos entender como vestidura. Por ejemplo, la venganza. De Él es la venganza, pero nosotros siempre hemos creído que se va a vengar de otro, que me está estorbando, aquel que me está haciendo perder la sangre. ¿Perdía la sangre por culpa de alguien esta? Pero nosotros siempre le echamos la culpa a alguien de nuestro tiempo perdido. Siempre tenemos un chivo expiatorio. Siempre perdemos el tiempo por algo, por alguien. Por eso yo le decía, quiero que hagamos o miremos la diferencia entre el reloj del diablo y el celo de Dios.
Lo que estaba tocando no solo era el celo, sino las ropas de venganza. ¿Venganza contra qué? Jesús se vino contra el tiempo perdido, contra la ignorancia de esta mujer, contra todo lo que estaba haciendo, lo que estaba perdiendo vida, perdiendo tiempo. Cuando se habla de la venganza, se está hablando de vengarnos ese tiempo, un tiempo perdido para que lo recuperemos. Quiero que mostrarle algo más. Vamos a leer este otro versículo, después nos... Isaías 37, 32. Entonces el manto es el celo de Dios. Dentro de las vestiduras está la venganza. Lo que está tocando la mujer es el celo, Señor, para que se vengue contra aquellas cosas que estaban haciéndola perder la vida. Dice Isaías 37, 37. No, ¿qué es esto? 32. A ver. Dice así: porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿quién lo va a hacer? El celo de Jehová. ¿Podía la mujer dejar de estar perdiendo sangre? Dice que visitó a todos los médicos, gastó todo lo que tenía, pero le iba peor. Fíjese, a nosotros cuando no tenemos la vida en el Señor que realmente buscamos o que queremos, lo que andamos buscando por distintos lugares. A ver si esta iglesia logra hacer conmigo, como queriendo echarle la culpa a alguien de nuestro tiempo perdido. No podemos echarle la culpa a nadie. ¿Se acuerda cuando mirábamos a Job la semana pasada? ¿Sí? Yo miré en Job los 5 ministerios y él no estaba ungido por ninguno, pero operaba como los 5 ministerios. Si acá no se trata, ay, mira tanto tiempo y a mí no me ungen de evangelista, pero trabaja de evangelista igual. No me ungen de apóstol, pero trabaja de apóstol igual. Job desarrolló los 5 ministerios sin estar ungido como tal. Usted sabe que no le podremos echar la culpa a nadie. Yo tenía un ministerio profético, pero nunca me reconocieron. No existe eso. No existe. No existe, porque una vez que uno está operando como tal, se lo reconoce. Pero si no está operando, ¿cómo lo va a reconocer? Y por más que no me lo reconozcan, el que me lo reconoce, ¿quién es? Dios está viendo lo que hago y lo que no hago. Si estoy perdiendo. Pero ella se fue a tocar el celo de Jehová, porque sabía que el celo de Jehová lo haría. Y Jesús dijo, no solo tocó el celo, me ha tocado todos los vestidos. Dentro de uno la venganza. Me voy a vengar de todo lo que el tiempo le viene haciendo a esta mujer, el reloj del diablo. Quiero que me acompañe a ver Apocalipsis, porque en Apocalipsis le hemos echado la culpa. ¿Sabe que Apocalipsis dice que hay una gran ramera, la madre de todas las rameras, las rameritas chicas, y que se ha tomado, que se ha bebido la sangre de los santos? ¿Y qué íbamos a decir? ¿La gran ramera es la iglesia fulana? No, todos somos. ¿Quién conforma la iglesia? Los mismos santos la conforman. No es una estructura donde yo me metí ahí y perdí la sangre. Entonces la pregunta es, ¿quién es la prostituta? Quiero que mire esto. Vamos a leer primero Apocalipsis 6:10. Vamos a aprender a leer de nuevo, quizás con otros ojos, porque podríamos decir, no sabía leer, no sabía entender.
a lo mejor un corazón distinto al de Dios, el no tener el corazón de Dios me hace interpretar mal las cosas, ¿sí? Apocalipsis 6:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas? ¿Y qué? Vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Cuando uno completa la idea y en el Apocalipsis, estos que están clamando allí, dice que están debajo del altar y no tienen cabeza. Le han cortado la cabeza. Y su clamor dice, Señor, ¿hasta cuándo no vas a juzgar y no vas a vengar la sangre de los santos entre los que moran en la tierra? Y siempre a lo mejor hemos entendido que esto tiene que ver con gente, otras personas que han estado en contra, ¿sí?, de mi servicio a Dios, de mi trabajo en Dios. Pero cuando uno se da cuenta que los que están clamando, dice, están debajo del altar, son las almas de los decapitados. Yo una vez prediqué sobre esto y miré un decapitado no solo como uno que no tiene cabeza, que no está regido por Cristo como debería estar regido, sino uno que no puede pensar, que no entiende. Porque si no tiene cabeza es porque no entiende. Y en algún momento todos hemos estado en esa categoría, no entender, y eso nos tira abajo del altar, cuando nosotros realmente deberíamos estar sobre el altar, sobre el altar. Pero cuando nosotros decimos, Señor, véngame la sangre de los que moran en la tierra, tengo que tener la mentalidad de esta mujer que tocó el manto. Sé que toco el manto y va a cesar la sangre. Porque Jesús dijo que le tocaba las vestiduras de venganza, pero no de venganza contra otro ser humano, sino contra la venganza de mi tiempo, mi ignorancia, mi insensatez y el no haber comprendido las cosas de Dios como tendría que haberlas entendido. Hay cierta insensatez en nosotros hasta que se nos alumbra los ojos del entendimiento. Entonces, cuando no entendemos, pierdo tiempo, pierdo vida, pierdo sangre. Una de las partes que tiene que dar testimonio de que soy hijo de Dios, junto con el Espíritu y el agua, la palabra. Una vida, un tiempo recobrado para Dios. Entonces, ¿cuándo juzga Dios o cuándo va a vengar ese tiempo en los que moran en la tierra? Cuando toco el celo de Dios. Porque según Isaías decía, el celo de Dios hará esto. El único que puede hacerlo es el celo de Dios. Necesito saber de que tenemos un Dios celoso. Si yo entiendo que tengo un Dios celoso, ¿usted se cree que me va a dejar infiel? Si Él es celoso. Dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu me anhela celosamente y Él también con su celo actúa. Su celo hace que actúe. Y fíjese sobre qué va a actuar. Vamos a leer Apocalipsis 16, 6. El asunto de que ha habido solamente un remanente que ha tocado el manto. Ha sido solamente un remanente. Usted sabe que le seguían una multitud a él y solo una mujer. ¿Y cómo no va a saber él qué mujer fue si él lo sabía todo? Pero él la expuso para que hubo una que dijera, yo toqué el manto.
Entonces él podía decir, ahora salió poder. Toquen el manto y va a ver que va a salir poder. Porque el que me toca el manto, me toca las vestiduras. Y cuando me tocan las vestiduras, sale poder. Sale para salir esto, que es tiempo perdido. Tiempo perdido. Por cuanto derramaron, dice Apocalipsis 16:6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Qué es lo que es un profeta? Uno que habla de parte de Dios, con un micro o no. No importa si no tiene micro, uno que habla de parte de Dios. Job no tenía micro, pero Job decía, a mí me buscaban como a la lluvia tardía. Andaban buscando mi enseñanza, quería que les hablara de Dios, con micro o sin micro. Para nosotros parece que andamos buscando un micro, una cámara y un fondo, de verdad. Perdón. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Tú le diste a beber sangre, pues se lo merecen. Fíjese la mala intención que nosotros tenemos, el mal corazón, que hemos leído, por lo menos yo, o me hicieron leer así. No le voy a echar la culpa a nadie, lo leí yo así. Se lo merece. Aquí usted no ha puesto la mano acá, hijo. Se lo merece. Que le den a beber sangre. Porque tenemos maldad, la maldad del ser humano. Dios no es así. Dios dijo, se lo merecen. Voy a mandar una sangre para que ellos beban. ¿Qué sangre tengo que beber? Esta es mi sangre. El que bebe mi sangre y come mi carne tiene pacto conmigo para yo poder seguir haciendo lo que tengo que hacer con ustedes. Se lo merecen. Se lo merecen que cambien de vida. Se merecen que entiendan. Se merecen que entiendan que son santos y que son profetas, que pueden hablar de parte de Dios, que pueden dejar de perder sangre. Que hayan gastado tiempo, dinero. ¿Sabe que ha habido hasta gente que ha sacado cuentas de lo que ha invertido en la iglesia? Antes le iba peor. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo diezme, que yo ofrende, que si yo estoy desconforme con la iglesia y como acá no hay un médico que me sane, me voy a otro lugar a donde me vayan a sanar. Yo entiendo que habrán médicos mejores que otros, pero no le podemos echar la culpa al médico. Manto. Tengo que echarle mano al celo de Dios para que Él venga el tiempo perdido, mi ignorancia de para qué estoy en la tierra. Y lo merecemos porque estamos desde antes de la fundación del mundo para recuperar esto. Necesito recuperar mi vida. Fíjese cómo lo diría, por eso 17:6, por eso yo le decía de que no podemos mirar a esta ramera como en la teología se mira una iglesia que está por allá, que es una ramera, si en realidad la iglesia somos todos nosotros. ¿Sí? Y cuando somos infieles, como la esposa de Oseas, usted sabe que Dios le dijo a Oseas, búscate una mujer ramera y cásate con ella para ver lo que se siente. Se casó con una ramera para ver lo que se siente y poder tratar con él y con la ramera. Entonces quiero que miremos esto desde otro lugar, porque dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces siempre hemos visto esto como algo ajeno. Otra iglesia, hay una iglesia ahí universal que está haciendo esto,
Y quizás sí, porque si no está enseñando a los santos a vivir, se está bebiendo la sangre de los santos. Pero por mucho que enseñemos, si no estamos entendiendo, la iglesia se está bebiendo la sangre de los santos, ¿sí? Entonces necesitamos saber de que esto necesita la venganza de Dios. La venganza del Dios nuestro, y no es que se vengue contra la iglesia, sino contra el tiempo perdido, contra la ignorancia, contra la infidelidad, porque el celo de Jehová hace esto. Acá lo que vemos es una mujer fiel, una ramera. Y solamente el celo provoca que hayan cambios. El celo de Dios, porque es su iglesia. Vamos a mirar otras vestiduras. Efesios 4, 22, 24. Porque cuando tocó el celo, Jesús dijo, me tocó las vestiduras. No dijo, me tocó el manto. Ella dijo, si tan solo tocar el manto, y así fue. Tan solo tocó el celo, y eso despertó todas las vestiduras de Jesús. Fíjese cómo dice acá. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, ¿dónde? En el espíritu de vuestra mente. Ese espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero tenemos que renovar todo. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la... Vuelvo a preguntar, en la santidad de la... Vuelvo a preguntarlo, en la santidad de la... Fíjese, nosotros nos hemos dedicado solamente a buscar santidad externa, pero no la santidad de la verdad. Entonces hemos santificado nuestro cuerpo, hemos santificado un montón de cosas, pero no en la verdad. Y cuando no nos santificamos en la verdad, no puede haber nuevo hombre. No podemos revestirlo del nuevo, porque se sigue perdiendo sangre. Usted ve un montón de gente santa que ya no fuma, no hace aquello, no bebe, no sé cuántas cosas no hace. Y eso tenemos que hacerlo, o no tenemos que lograr eso. Nuestro cuerpo hay que cuidarlo. Cuide el templo. Y tenemos que dejar todo eso y todo lo que pueda perjudicar, aun sea un huevo frito, si le perjudica, déjelo. Pero la santidad de la verdad, donde no hay santidad de la verdad, se pierde vida. Y se anda buscando médicos, a ver quién sana, dónde puedo invertir, a quién le diezmo, a ver si me sana el alma, y acá no me sana, ni allá tampoco. No toqué el manto, no toqué el gobierno de Dios. Si yo no toco el manto, no solo ando sin el gobierno de Dios. Porque cuando toco el manto, toco el celo. El celo de Dios para que haga. El celo de Jehová hará esto. El único que puede hacerlo es Él. Pero lo hace cuando le da celos. Y entonces sabe de qué es lo que se va a vengar. Se venga del tiempo que yo perdí. Se venga de la ignorancia que nos llevaba. ¿Sabe a quién montaba la ramera del Apocalipsis? Una bestia. ¿Sabe lo que es una bestia? Un animal que no entiende. El salmista dice, yo era como una bestia porque no entendía.
Claro, y ahí va la ramera, cabalgando sobre lo que no entiende. Fíjese lo que cabalga una ramera y sus rameritas. Cabalga lo que no entiende. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que cabalgar sobre la palabra de verdad. Pero ¿a quién le quiero echar la culpa? ¿A quién le voy a echar la culpa? Hay que tocar el manto y decir, Señor, hacelo. Hacelo. Redimime el tiempo. Redimime la ignorancia. Tiempo perdido. La santidad de la verdad. Colosenses 3:12. Otra vestidura. Colosenses. Quiero que sepa que las vestiduras de Jesús son las nuestras. Es la vestidura de su cuerpo. Es la vestidura a la que le tenemos que echar mano o la que comenzamos a toquetear cuando provocamos el celo del Señor. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos? Santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Se soportan unos a otros. Se perdonan unos a otros. Pero todo tiene que ver porque la vestidura es de escogido. ¿Desde cuándo uno es escogido? Desde que entró en la iglesia. Desde que cambió de una iglesia a otra iglesia. Desde que anduvo buscando un médico que lo sanara del tiempo perdido. ¿Desde cuándo somos escogidos? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando tengo el celo de Dios, cuando he tocado donde tenía que tocar, se me empieza a despertar todas estas cosas. Y se frena una fuente para despertarse otra. Se frena la fuente del tiempo perdido para desatarse otra fuente. Esta. El que crea en mí, de su interior comenzará a correr ríos de agua viva, no solo para vos, para que le dé al que quiera. Despertar la fuente que tiene que despertarse, porque sos un escogido. Vestite del que te tenés que vestir. Deja de buscar médicos en la tierra. Tenemos un lugar y eso es gobierno. Eso es gobierno de Dios, de que nosotros estemos donde tenemos que estar. Porque el que no entiende reino, por eso es buscar primeramente el reino, primeramente toquemos lo que es reino, porque los demás vienen por añadidura, porque lo que estoy tocando es el celo de Dios, lo provoco a celos. Es increíble provocarlo a celo a Dios, porque Él es el que hace todas las cosas, pero solamente lo hace con nuestro consentimiento. Cuando nosotros se nos despierta la verdad, la santidad de la verdad. El verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el vínculo perfecto. Fíjese que habla de sobre todas las cosas. Otra vez vuelve a señalar el manto. Cuando uno dice, me pongo esto sobre todo esto, ¿ves que yo me he puesto esto sobre esto como un manto? Y estos no son plumas cualquiera. Toda la noche peleando con un ángel para que me diera la palabra y me traje el testimonio. Luchando con el ángel, como Jacob. Sobre todas estas cosas, el vínculo perfecto es el manto también del celo de Jehová. El vínculo perfecto
donde nos va a vincular y no solo nos junta solamente porque somos de Boca, porque somos de River, porque tomamos mate o porque comemos torta frita. Un vínculo perfecto, el eterno, el del amor eterno, con el amor con que te he amado, dice el Señor. Por eso no te puedo dejar como una prostituta, como una ramera, ni engendrando ramera. El celo de Jehová hará eso. El celo de Jehová hará que él deje de estarse bebiendo la sangre de los santos y de los profetas, porque necesitamos mucha gente que comience a hablar de parte de Dios. Pero hasta que no se seque esa fuente, la otra fuente no se puede desatar. Y yo quiero que podamos tomar la Santa Cena en esta hora. Voy a hacer una oración para que corte allí. Vamos a hacer una oración y vamos a tomar una Santa, porque el Señor lo hizo como un pacto. Esta es la sangre de mi pacto. Y yo quiero que usted sepa de que la sangre que hay en nosotros también es el pacto que tenemos con Dios. Mientras estamos en este cuerpo, estamos con un pacto con Dios. No podemos derramarla la sangre. Quiero orar para que después tomemos la Santa Cena, ¿sí? Padre, te alabamos en esta mañana, Señor amado. Y queremos, Señor, con nuestra fe, en medio de las multitudes, Padre, queremos tocar tu manto. Queremos tocar tu celo, Señor, para que comiences a operar en nuestras vidas. Para que comiences, Señor, tus vestidos de venganza. Señor, a vengarte contra todo aquello que me limitó, que me frenó, que me hizo perder el tiempo, que me hizo perder la vida, cuando yo debía tener en mi copa la sangre de tal manera que tenía pacto contigo, Señor. Tú me diste esta vida con un pacto contigo, Señor. Y queremos recuperarla. ¿Quién como tú para recuperar tiempo perdido? Y nos ponemos en tus gloriosas manos, Señor. Tocamos por la fe ese manto. Tocamos por la fe esas vestiduras. Queremos dar testimonio, Señor. Queremos dar testimonio con nuestra sangre. No solo con el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu. No solo con la palabra que dice lo que somos y quién somos y para qué, desde cuándo, sino con nuestra sangre, Señor. Y no solo oramos por los que estamos aquí, oramos por los que están escuchando y oramos por los que nos escucharán después. Y los que podrán, Señor, recuperar esa vida perdida. Los que podrán, Señor, recuperar las quejas, las demandas, las inversiones, Señor, de todo tipo y de toda clase. Oramos por ellos, Señor. Aun cuando en su ignorancia sigan montados, Señor, en una bestia. Pero oramos porque sabemos que tu celo, Señor, hará esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.